Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del podcast de la Ciudad de las Damas, el club de lectura de Artículo 14. Según afirman las últimas cifras del Barómetro de Hábitos de Lectura de España, el 68% de lectores somos mujeres. Esto quiere decir que las mujeres leemos más, y qué mejor argumento para crear un club de lectura femenino compuesto por mujeres procedentes de mundos profesionales y vitales distintos, con una afición común, los libros. Bienvenidas, chicas, gracias por estar aquí. Hoy en día, además, los clubes de lectura están en auge, en pleno auge. Creo que no hay una cifra exacta a nivel nacional, pero son una práctica cultural cada vez más extendida y hay miles de ellos, presenciales o virtuales, organizados por instituciones, bibliotecas, librerías, casas particulares. Los hay por toda España y muchos países del mundo, como son Reino Unido o Estados Unidos, donde ya hasta se convocan quedadas de lectura en pubs y restaurantes. Es otra forma de salir, ¿no? Bueno, quedar para tomar algo y leer. Bueno, pues el objetivo de la Ciudad de las Damas es dar respuesta a esa enorme demanda social, hablar de libros de forma llana, simpática y amena, leer más variado, leer acompañadas, hablar con los escritores, debatir sobre diferentes puntos de vista de una misma obra, compartir propuestas de lectura, estar al día y, por supuesto, leer cada día más. Como dice Enrique Rojas, la lectura es a la inteligencia lo que el ejercicio físico es al cuerpo, y hay que ejercitar la inteligencia. Por eso, en compañía de nuestros oyentes, en cada episodio iremos proponiendo una lista de recomendaciones que incluirá propuestas de todo tipo, novedades, clásicos, obras noveles, de diferentes estilos, entornos culturales y contextos históricos. También esperamos traer a nuestra charla, que en principio será mensual, a expertos del mundo de la cultura que nos ayuden a comprender las obras y sus personajes más a fondo, y a los propios escritores para que nos hablen de sus novelas en primera persona en una distendida charla. Pondremos encima de la mesa nuevas lecturas y las comentaremos desde la más absoluta naturalidad y humildad, porque, ojo, aquí nadie es crítico literario. Compartiremos ideas y reflexiones con el fin también de ser una guía práctica para todos aquellos que no sepáis qué leer. Y por el camino, pues también hablaremos de cosas de la vida que son las que ocurren también en los libros. ¿Y quiénes somos de la Ciudad de las Damas? Pues hoy estamos aquí Amelia, Antonia, Cristina, Jackie, María y una servidora. Ellas son el alma de este proyecto tan bonito que empezó siendo una charla de mujeres conocidas, que ahora ya son amigas y que proceden de mundos profesionales muy interesantes y diversos. Hoy, por ejemplo, tenemos en la mesa a Jackie, que es abogada y doctora en crímenes internacionales, a Antonia, empresaria y experta en emprendimiento digital, a Cristina López Barrio, escritora fabulosa, premio Azorín 2024 y finalista de premio Planeta, a Amelia, ejecutiva de recursos humanos con una interesantísima trayectoria, y a María Serrano, que es la mismísima jefa de cultura de Artículo 14 y una persona maravillosa. Pero si os parece, voy a dejar que ellas mismas sean las que se presenten. Y empezamos, por ejemplo, por Jackie. Hola, Jackie. Hola, Lisa. Pues un placer estar aquí en este capítulo, en este primer episodio. Como decías, efectivamente, bueno, yo estudié Derecho, ejercí la abogacía durante varios años, pero muy rápidamente, casi desde el primer momento, me decepcionó este ámbito profesional y decidí dejarlo todo, viajar durante largos meses, y de pronto se me planteó la posibilidad de hacer un doctorado. Desde la lejanía decidí entonces retornar y empecé a hacer una tesis doctoral en el ámbito del derecho internacional, derechos humanos, crímenes internacionales y demás. Y es mi vocación, me encanta mi trabajo. Y además, entre otras cosas, me permite compaginarlo con mi familia y mis aficiones, de entre las cuales, por supuesto, se encuentra la lectura. Genial, muchas gracias. Amelia, ¿qué nos quieres contar? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, por esta gran oportunidad, me parece una idea estupenda. Yo soy Amelia Secchi, como ya lo ha dicho Lisa anteriormente. Lo primero que soy es madre de 3 extraordinarios hijos, que me caen fenomenal, son muy majos. Soy abogada de formación, lo que pasa que he viajado y he vivido en diferentes países y al final,
La necesidad ha hecho que me reciclase y me adaptase a los diferentes entornos donde estaba y me especialicé en recursos humanos, que me encantó, porque creo en las personas y que creo que todo el mundo tiene algo que aportar. Lo único que hay que encontrar el lugar adecuado para que esa persona se desarrolle todo su potencial. Me encanta estar continuamente aprendiendo. Ahora tengo un reto que es aprender italiano, porque tengo orígenes italianos y cada vez que me preguntaban si hablaba italiano siempre decía que no, y eso realmente me frustraba, y ahora puedo decir que sí, más o menos. Y bueno, soy consultora de recursos humanos y me encanta leer y me encanta tener proyectos tan interesantes como este, que estoy encantada y me hace crecer como persona. Genial, muchas gracias. Cristina López Barrio, ¿qué nos cuentas? ¿Qué os cuento? Pues yo también estudié Derecho, como mis dos compañeras, y yo sí ejercí durante 13 años. Pero es verdad que la vocación por la escritura estaba en mi vida pues desde que era muy pequeñita. Yo realmente llegué a la lectura, que yo creo que como todos los escritores llegamos a querer escribir, es porque nos hemos enamorado de la lectura y hemos sido grandes lectores. Así que le agradezco mucho en primer lugar a Antonia, que me presentó a todas vosotras y me abrió la puerta de vuestro club de lectura, y os doy las gracias porque me acogisteis con mucho cariño y estoy encantada de poder leer con vosotras y de poder compartir las lecturas, que yo creo que es muy enriquecedor. Así que gracias, chicas, y gracias vamos a leer mucho juntas. Gracias a ti, es un honor, ya lo sabes, tenerte en este equipo. Yo también estudié Derecho como mis compañeras y ejercí la profesión durante 13 años. Pero ya desde que era pequeña mi vocación era la escritura. Y yo llegué a la escritura, pues como la gran parte de los escritores, porque se enamoran de la lectura cuando eran niños y de ahí dan el salto a la escritura. Y quiero darle las gracias a Antonia, que la tengo aquí a mi lado, porque es una amiga muy preciada que un día me presentó a todas vosotras y me acogisteis en este club de lectura, y para mí pues es una alegría poder leer con vosotras, compartir lecturas y compartir también muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Y teneros también en la mía. Así que gracias, chicas, por acogerme. Gracias a ti. Para nosotras es un honor tenerte aquí y sobre todo haberte conocido y quererte como amiga, porque ya sabes que te queremos mucho. Gracias. Antonia Fernández Corrales. Hola, queridos oyentes, espero que seáis muchos a medida que pasa el tiempo y que seamos capaces de divertiros y de transmitiros el buen rollo que tenemos entre nosotras, y que, bueno, a pesar de que estar delante de un micrófono siempre es un poquito frío, pero es verdad que nosotras nos divertimos muchísimo, y bueno, eso espero que lo transmitamos y que nos sigáis cada vez que hagamos un podcast nuevo, que ahí estaréis. Yo me llamo Antonia Fernández Corrales, vivo en Madrid desde los 17 años, pero soy extremeña, y bueno, recientemente tengo otro pie en Málaga, que es una ciudad en la que estoy absolutamente enamorada, y que a todos os espero que, si no la conozcáis, vayáis a verla, porque merece mucho la pena, y a ver si somos capaces de hacer algún podcast allí, en algún sitio singular, que yo creo que está muy bien. Lo haremos. Bueno, mi conexión con Cristina, voy a empezar un poco. Soy amiga de Elisa, lo digo porque conecta un poco con mi actual profesión. Yo soy amiga de Elisa porque la conocí en un máster en el ISDI, el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, y eso ha sido como mi último reciclaje hacia el mundo en el que estoy ahora mismo, que es el de emprendimiento digital. En mis anteriores vidas pues soy economista, he trabajado 20 años en el sector de la energía, pero ahora mismo lo que me gusta y a lo que me dedico es a ese mundo del emprendimiento digital, y en el que además trabajo mucho con mujeres que llega a una determinada edad, quieren emprender, y creo que es muy importante ser capaces de darle las herramientas en el mundo digital para que den ese salto, ¿vale? Bueno, respecto al club de lectura, hemos tenido varias sesiones físicas ya, lo hemos pasado divinamente, porque creo que todas somos grandes lectoras. A mí me apasiona leer desde que soy muy chiquitita. Bueno, inciso, a Cristina también la conocí en el máster digital, porque sí, Cristina es la conexión también.
a mí me tocó hacer un proyecto que era sobre librerías, como digitalizar las librerías y hacer, bueno, pues que la tecnología fuera capaces de hacerlo más atractivo, ganar lectores, etcétera. Entonces Cristina ayudó muchísimo a mi grupo porque nos dio grandes ideas de cómo. Bueno, fue el proyecto ganador. Ganó el proyecto, la verdad es que eran buenísimos, ¿eh? El MIF. Eran buenísimos. Cristina tiene ahí un totalmente. Yo puse un granito, pero la verdad es que eran unos cracks todos. Gran mérito. Y bueno, pues soy muy lectora, me encanta leer, devoro libros y creo que dice que era chiquitita y no concibo dormirme un día sin abrir un libro y leer algo. Esa es la verdad. Y bueno, pues nada más. Espero que compartamos buenas lecturas. Creo que puede ser muy interesante para todos y creo que leer en grupo sí que te abre unos puntos de mira que son muy interesantes y que uno en su casa, bueno, se lee de manera distinta, ¿no? Yo creo que es muy enriquecedor, ¿eh? Porque yo creo que cada uno, yo que cuando escribo un libro y lo publico, tengo la sensación de que el libro ya no es mío, sino es de cada lector. Cada lector yo creo que lo vive de una manera diferente, dependiendo de su vida, sus circunstancias, el momento en el que está. Me acaban de quitar un boli porque hago ruido. Sí. Perdona, solo el capuchón. Me quita el capuchón, es que el tic es muy complicado. El tic es muy complicado, El tic es muy complicado y eso de tener quietas las manos es muy complicado. Pero me voy a aplicar, ¿eh? Todas. Y yo no voy a hacer ruido. Que ya nos hemos despojado de los pendientes, ¿eh? De que nos tendremos que despojar de aquí a verano. A ver, ¿qué haces, Melena? Termina, Antonia. Antonia, perdón que te corté. Creo que ya está, porque yo creo que... Ya está, ¿no? Pues María y después yo, que no me he presentado, Dios mío. María, bueno, yo lo María primero Serrano. que tengo que decir es que soy una intrusa aquí. Estoy muy agradecida porque, como veis y escucharéis a lo largo de estos meses, pues son un grupo de mujeres estupendas que han tenido pues la amabilidad de acogerme. Yo soy la jefa de cultura del periódico Artículo 14, que es bueno, pues donde se inserta este fantástico club de lectura, pero ellas tenían un club de lectura pues en el que disfrutaban, en el que compartían, ¿no? Y entonces han tenido pues eso, una enorme generosidad abriéndolo para todos y también incluyéndome. Y bueno, pues yo tengo una carrera bastante lineal, he sido siempre periodista desde antes de licenciarme, yo creo. Siempre he estado dando la vara contando historias y he aprendido mucho de los escritores y también tengo esa reverencia por ellos, ¿no? de leerlos, de aprender de ellos, de cómo escriben, cómo cuentan. El periodista se tiene que alimentar mucho de ahí, ¿no? Luego nosotros trabajamos más con los hechos, pero tenemos que también aprender a hacerlo atractivo, ¿no? A hacerlo literario. Y una cosa que ha dicho Cristina, preciosa, que me ha encantado, es que todos los que acabamos escribiendo empezamos leyendo, pero bueno, que una cosa no se entiende sin la otra, ¿no? Entonces el escritor o el periodista que pretende escribir sin leer no va a ningún lado. Y efectivamente, leer en compañía, yo lo que vengo a hacer aquí es sobre todo aprender de estas espectaculares mujeres. Y Elisa, que nos une a todas. Y yo que os uno a todas y os agradezco infinito pues la generosidad que tenéis, el ánimo, todo lo que compartís conmigo y con todas, ¿no? Porque esto ya es, como decía antes, un grupo de amigas. Os he pedido que os presentarais y no me he presentado yo. Para los oyentes, me llamo Elisa Osuna, tengo 45 años, soy granadina y soy periodista en Artículo 14. Lo más importante de mi vida son mi familia y mis dos hijos, Rodrigo y Elisa, y me encanta viajar, el arte, la fotografía, el ballet, la música clásica. Tengo que decir, y me da mucha pena, pero también tiene su historia, ¿no? No he sido una gran lectora de pequeña. Yo, digamos que me he ido haciendo poco a poco. Y yo diría que comencé mi historia con la lectura pues, a través del periodismo y de Kapuscinski, ¿no? De los libros de Kapuscinski. A mí, él representó para mí el ideal humano de lo que debía ser el periodismo, ¿no? Y fue precisamente con la idea de compartir con mis amigas uno de sus libros, mi preferido, Viajes con Heródoto, como comenzamos estas sesiones literarias. Y bueno, os quiero compartir por ejemplo, los últimos libros que me he leído, ¿no? Que también han sido recomendaciones de este maravilloso club que hemos creado. Pues No me gusta mi cuello ni me acuerdo de nada, de Antonia Fernández Corrales, que lo
lo recomendó en Navidad y lloraba de la risa. O sea, es que no recuerdo haber llorado de la risa con un libro tantísimo. Lo pasé fenomenal. Y cuando perdí mi voz, la segunda novela de una escritora novel que se llama Luisa Peña, que resulta ser mi prima segunda, y en la novela relata la historia de Manuela Herrero, nuestra tía abuela, que vivió una vida de película en los años 20, y un día la traeré al podcast para que nos lo cuente ella, porque la novela es muy interesante, y también quiero que forme parte de este club, las escritoras que están empezando, ¿no? Me parece bonito. Y bueno, pues nada, chicas, ya antes de empezar a hablar de libros, yo creo que merece la pena contar por qué nos llamamos la ciudad de las damas. Sí, es importante. Absolutamente. ¿No? ¿Nos Sí, parece? sí, Entonces, sí. bueno, pues la idea nos la dio nuestra querida amiga, la poetisa maravillosa Alicia Mariño, que Sí. yo la siento como la madrina de este proyecto, porque tan bonito, ¿no? Porque bueno, ella nos ha tratado siempre con mucho cariño, nos ha enseñado mucho sobre Madame Bovary, sobre Frankenstein, y nos ha acompañado desde el inicio, ¿no? Y creo que es un personaje fundamental, además del mundo de la cultura en este país. Y pensando en un nombre que poner a esta idea, un día me dijo, oye, La ciudad de las damas. La ciudad de las damas es una obra escrita en 1405 por Christine de Pizan, una de las primeras escritoras profesionales de la historia. Y para los que no lo han leído, se trata de un texto feminista, pionero, en el que la autora responde al desprecio, ¿no? Y a la aversión que se tenía a la mujer en su época, ¿no? Reivindicando el valor de la mujer y la inteligencia de la mujer. Entonces, en el texto desmonta los prejuicios sobre la supuesta inferioridad de nuestro género de la época, imaginando cómo sería una ciudad gobernada únicamente por mujeres, ¿no? Mujeres virtuosas y destacadas en la historia y la mitología. No os voy a pedir tanto, pero... Entonces, bueno, no sé, la ciudad de las damas se considera un hito en la historia del pensamiento feminista, y como declaración de intenciones, pues a mí me parece un nombre acertadísimo y un buen comienzo de este capítulo, ¿no? Y ahora, pues ya hechas las presentaciones y explicado el porqué de nuestro nombre, vamos a hacer un resumen de los libros, si os parece, que hemos leído juntas desde el pasado mes de abril, que fue cuando se vio la luz de nuestro querido artículo 14, haciendo un recap para la audiencia, para que vean un poco qué tipo de obra hemos leído. Inciso, todo esto lo Sí. tienen también en Lo artículo tienen 14. en artículo 14, efectivamente, y la subsección de Instagram. cultura de la ciudad de las damas. Efectivamente. Y Hay en, vídeos muy interesantes ahí. Sí, y en nuestra cuenta de Instagram, muy buen apunte, Antonia, de la ciudad de las damas club, donde podéis ver, bueno, comentar, seguirnos y darnos ideas, que también son súper bien recibidas. Bueno, pues como decía, ¿no? Pues hemos ido revisando una serie de obras clásicas, algunas escritas por mujeres, como fue el caso de Frankenstein de Mary Shelley, o que tuvieran mujeres como protagonistas, como fue el caso de Macbeth, ¿no? Con Lady Macbeth de Shakespeare, obra universal que revisamos con Rubén Amón, que estuvo muy divertido, la verdad, el periodista que es bastante experto en Shakespeare. Y bueno, pues también tuvimos una sesión sobre la vida y el trágico final de Madame Bovary, de Flaubert, con Alicia. Y recientemente hemos debatido pues, sobre la importancia de Nada, de Carmen Laforet, como una de las novelas más importantes del siglo XX. Donde, bueno, además es que lo hicimos en el Ateneo, en la biblioteca, donde se escribieron casi todas las páginas de esa obra, ¿no? Y fue un momento muy especial porque además nos acompañó su hija mayor, Cristina, y fue muy generosa y nos contó muchas cosas sobre su madre, fue muy, muy interesante. Previamente ya habíamos leído, y ahora si queréis, oyentes, coger lápiz y papel, porque todas estas obras merecen la pena. Hemos leído juntas 24 horas en la vida de una mujer, de Stefan Zweig, que hemos leído Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, que es otro tipo de lectura, pues más espiritual, que nos recomendaba nuestra amiga María Dolores. Divorcio en Buda, de Sándor Márai.
Charing Cross Road de Helen Hunt, que a mí me apasionó, que es una obra epistolar, bueno, escrita con una sensibilidad apasionante. La felicidad conyugal de Lev Tolstoy. 5 horas con Mario. Esa Carmen, protagonista, por favor, Sí. que con qué maestría construyó ese personaje de Libes. Yo es que a mi Carmen la tengo ya como grabada a fuego. Fue una pasada. La Casa de los Amores Imposibles, de nuestra queridísima Cristina López Barrio, que Ahí te os hace conocí. soñar y vivir en una realidad fantástica y alucinas. Nos encantó y ahí fue donde efectivamente te conocimos y se tuvo lugar la conexión que tenemos, que seguimos teniendo y que tendremos siempre, porque, vamos, es una pasada. Y ahora os pregunto yo, ¿cuál os ha gustado más de todos los que hemos leído? Me refiero a la lista mencionada. Uf, a mí Venga, me decirme gusta. uno. Yo sí, yo me voy a lanzar, Venga. aunque eso me cuesta mucho siempre decir un Sí, libro, me el mejor cuesta libro, mucho el mejor también. libro que Yo has leído. digo- bueno, no venga, puedo. sí. Yo creo que lo tengo claro por una razón, y es lo que me sorprendió. Cómo se ha tratado a ese libro en la historia y la interpretación que se ha hecho de él, Sí. y la realidad cuando vas a leer el libro al origen y profundizas en él. Y no es nada más y nada menos que Frankenstein de qué Mary maravilla. Shelley. Sí, Qué está maravilloso. fabuloso. Bueno, Frankenstein. o sea, Sí, sí, la manera de escribir, la historia en sí, la historia de ella, que es de las escritoras mejores de la literatura universal, la magnífica charla que tuvimos con Alicia, que también está en vídeo, y si alguien quiere verdad. profundizar, pues puede hacerlo, en la que ella nos contextualizó todo el ambiente de esa época, pleno romanticismo, su relación con Lord Byron, Percy Sí, Shelley. con Percy Shelley. Bueno, apasionante. Yo te diría que Su me quedaré padre. con esa por lo que me sorprendió y lo que aprendí, porque aparte el libro tiene una profundidad en el análisis o sea, de la moralidad, de la ética, de lo que creas, del sentido de la responsabilidad, de la paternidad. No sé, bueno, a mí me fascina. Es de la una verdad. humanidad. Absoluta. Y luego el debate que tuvimos, que se alargó también, que fue interesantísimo. Luego lo que cada una había extraído de ahí, cómo lo había aplicado también a su vida, y es que coincidimos todas. Yo creo que Frankenstein es una de las obras que más nos ha sorprendido. Sí, porque realmente el enfoque que se le ha dado siempre ha sido una novela de miedo, cuando realmente es una novela de amor. Totalmente. Y es brutal, un amor incondicional y la necesidad de aceptación. Y bueno, todo eso choca con la condición humana, que al final, desgraciadamente, no siempre se ha entendido el amor ni correspondido. Entonces, es verdad lo que dice Antonia, estoy totalmente de acuerdo, que a mí me dejó realmente, y con el análisis de Alicia ya dije, bueno, esto fue un lujo. Total. Para mí fue una novela que realmente me sorprendió. A mí me sorprendió mucho, no me lo esperaba para nada. Pero bueno, todas ellas yo creo que de alguna manera nos han aportado algo, ¿no? Sí. Porque es verdad que lo bueno de este club es que te va enriqueciendo, porque hay lecturas que tú realmente no las habrías leído si no te la aconseja otra persona. Correcto. Entonces todas hemos aportado nuestro granito de arena con nuestras preferencias, qué es lo que nos gustaba, y realmente ha sido un resultado maravilloso. Sí. No, y luego he revisado obras que a lo mejor te has leído en el colegio, como 5 horas con Mario, que te las Sí, lees sí, en una época, en una etapa vital Sí, del colegio. completamente fuera de... Que no entiendes. no No entiendes tienes nada nada. de lo que estás Para leyendo, entenderlo. te parece un aburrimiento y de repente la vuelves a leer y es que es otra. Es impresionante. otro Es que libro. cambian los libros, ¿eh? Sí. Cuando te lo has leído a lo mejor cuando eres joven, que te lo lees con 20 años y de repente te lo lees con 40. Yo creo que además 5 horas con Mario es una de esas obras que, claro, cuando te lo lees ya con una cierta madurez, tiene una perspectiva completamente diferente. Sí. Yo oigo a Lola Herrera, además yo la he visto, ¿no? En el teatro, No la he la vi, visto. yo la vi en el Teatro Mira en Pozuelo. Y bueno, es increíble, pero bueno, la lectura es que como ella lo ha representado tanto, casi como Sí. que la asocias, ¿no? Que sepáis que hay también una película rodada por una directora española increíble, ¿Ah, sí? Josefina Andrés, que se llama Función de Noche, que cuenta la historia real, o sea, como la intrahistoria que había por detrás de la representación de 5 horas con Mario, de Lola Herrera y su exmarido. Ah, no la conozco yo. Pues esa qué película buena. es La- increíble. ¿Puedes repetir el nombre A ver, de la sí, película? que para que la Función de gente noche. pueda apuntar. Función de noche. Función de noche. Ay, me lo voy a Más o menos, apuntar. ¿de qué época es? ¿De qué año es? Uy, No me es- pillas. Es, no sé, relativamente O sea, reciente. Bueno, ella- lo buscamos ahora. Claro, ella ha estado representando Josefina. esta obra toda su vida. Yo fui a la última función que la hizo en Valladolid. ¿Josefina Andrés es la Sí. directora?
Y entonces realmente pusieron las cámaras y el exmarido de ella fue en el descanso. 1981. Mira, del 81. Del año 81. Él fue en el descanso y entonces habían puesto las cámaras y entonces graba realmente la conversación que tuvieron. Es muy interesante. Interesante. Bueno. Sí, además es la intrahistoria, ¿no? Lo que hay detrás del escenario. Qué interesante. Que es tan no lo interesante conocía. como el libro, el cómo se escribió. A mí Sí. me interesa lo mismo, el arte de escribir y la manera de escribir y cómo se gesta la historia, casi igual a veces que la historia en sí, la verdad. Sí. Genial. Oye, ¿y cómo os organizáis en casa? ¿Dónde organizáis los libros? ¿Tenéis sitio? ¿No tenéis sitio? Porque a mí me salen por la No, puerta ya. lo del sitio es una cosa tremenda. Porque leéis en digital, en papel. Bueno, a mí me encanta el papel, ¿eh? Yo yo soy soy una romántica, un poco dinosaurio, porque es el libro como objeto. Yo creo que vosotras también, Sí, ¿no? te totalmente, gusta sí. tocarlo, te gusta... a mí me encanta olerlos. Hay Sí. algunos libros, ¿verdad? El papel, la portada, no es lo mismo cuando lo ves No es lo mismo. en digital, ¿no? Y ahora es verdad que he empezado a leer en digital, sobre todo por un problema de espacio y porque me fui a un viaje el año pasado y claro, probé lo de llevar el iPad, que llevas un montón de libros o un libro electrónico No, es cómodo. tal, y claro, pues no hubiera podido cargar con todo lo que me llevaba. Para viajes sí. Y eso sí que lo encuentro comodísimo, es muy ¿eh? útil, es muy útil. Abogo para Sí, es verdad viajes, que es útil, pero- porque no requiere almacenamiento, con lo cual que es un gran problema que tenemos actualmente. Sí. Y bueno, y el peso, claro, lo llevas El ahí peso. todo. Y entonces a mí que me gusta picotear un poco de diferentes libros y diferentes géneros, y entonces fue un descubrimiento. Ahora es verdad que cuando hay un libro que me gusta de verdad, me lo compro en papel. A lo mejor lo tengo en digital, pero luego lo tengo en papel y haces luego... tu biblioteca. Sí, y luego me peleo con mi marido por el espacio para ver dónde lo ponemos. Y este es mío, me lo has puesto aquí. Y esas cosas. Pero yo creo, fíjate, fue un acto de amor. Yo me acuerdo cuando me casé, que me casé con mi marido actual en segundas nupcias, con todo un cotilleo. Pues Aquí contamos una un de las poco de cosas todo. que yo dije, mira, más que casarme contigo, el gran acto de amor ha sido compartir mi biblioteca contigo. Pues Sí, mira, es verdad. ¿Verdad? muy Te lo bonito, juro, porque es al tu principio vida. eran mis libros de poesía, mis libros de filosofía, mis novelas, tal, y de repente fue como, no, vamos a mezclar los tuyos con los míos, y yo un momento que era como cortocircuito, como, espera un momento, estos son mis libros, y entonces digo, este es el gran acto de amor. Pero Teniendo tienes un ex libris o algo, ¿los tienes marcados? No tengo marcados, los tengo No hay marcados. separación de bien. No hay separación de bienes en el libro. Pero a veces se compra, ¿no? O compra un libro, compra otro y digo, bueno, vamos a ver, ¿no? O si a veces nos los firman para los dos, ¿no? Si vamos a una presentación y dicen, pues para Manolo y Cristina, y digo, ups, No, ¿en qué sección va a ir, no? En fin, que es un acto de amor, ¿no? Yo que es que soy un poco con los libros así, tengo un poco el síndrome de Diógenes, me compro. Y luego a veces que no sé cómo, o sea, que no me da tiempo a leerlos, pero los tengo ahí, los miro y me da como tranquila. Digo, bueno, los tengo, no sé cuándo los leeré, pero los tengo. Te lo recuerdan ellos mismos, que tienen Sí, que leer. que están ahí, apilándose. ¿Verdad? Sí, mira, hoy Jackie me ha pedido 20 veces que le devolviese su libro de Frankenstein, que se lo he traído aquí, después de no sé cuántos meses, pobrecita mía. Gente que no me devuelve los Sí. libros me sienta fatal. Tengo que Fuera de decir. tu vida. La verdad, Fuera. no, es una- Ahora estoy pensando, ¿me has prestado algún libro y no te lo he devuelto? No, Estoy... normalmente no. Es una falta de respeto Una absoluta. falta de respeto Ya absoluta. sabéis que en este club de lectura eso nos lo tomamos muy en serio. Exactamente. Así que no se Un libro os es una ocurra. cosa sagrada y si se regala muy bien, pero si se presta, se presta. Ya está. Es que no se deberían tampoco prestar. ¿Tú te sabes lo de libro prestado, perdido o estropeado? Sí. Es el dicho. No lo sabía. Pues pero- ya sabéis. Y luego hay otra cosa de los libros de papel, no sé si estáis de acuerdo conmigo, aparte del olor, que es todo como muy ceremonioso, es que ya te prepara, cerebralmente ya te preparas a leer cuando lo abres, Sí. ¿no? Por todo, todas las sensaciones. A mí es que yo no concibo leer un libro sin un lápiz en la mano, porque yo soy de las que subraya. Ya sé que hay gente que piensa que eso es un sacrilegio, eso No, hay que no, hay hacerlo. mucha gente así, Pero para ¿eh? mí es esencial leer con el subrayo y tal, y hago bastantes anotaciones antes de hacer el libro, pero cuando mi marido me vio, me echó una bronca que no veas, y dije, bueno, pues ya está, pues lo hago en un post-it. Y es que me encanta porque cuando leo algún párrafo que me impacta, lo apunto, porque como tengo memoria de pez, luego quiero volver a ese párrafo y entonces no quiero leerme todo, entonces ya voy directamente a lo importante. Apunto comentarios, lo que estoy de acuerdo, en desacuerdo con el escritor. Y me gusta muchísimo porque luego a lo mejor
cuando vuelvo a coger este libro pasados los años, leo lo que he apuntado, lo que era para mí importante, y veo la persona que era antes. Qué bonito eso. ¿Sabes? Sí, absolutamente. Y entonces ves cómo has cambiado o no. Bueno, sí, claro. O puedes estar de acuerdo o no, como ha ¿no? tus evolucionado comentarios. esa idea. Sí. Entonces es como, no sé, es muy bonito porque el libro va creciendo contigo. Yo, por ejemplo, lo que tú dices, Amelia, yo lo que hago directamente es, voy a saco y ya doblo la página para ir directamente, cuando vuelvo a retomar el libro, ver dónde está. Y siempre lo que hago cuando termino un libro es escribir la fecha en la que lo he leído y lo que me ha parecido. Y cuando dejo ese libro, va pululando, pues lo dejo a mi madre, lo dejo a mi hermana, a una amiga, les digo que por favor también firmen ese libro y que con nada, 2 palabras muy básicas me digan lo que yo les ha representado. Entonces cuando me encanta esa idea. sí, y cuando coges el libro, pues hay una Hay una historia. Claro, incluso ahora cuando lo que he hecho yo, por eso quería tanto mi libro de Frankenstein. Ahora lo entendemos. Una metodología. Yo, por ejemplo, para meter, por ejemplo, a mis hijos, que estoy muy contenta con el club y me encanta, y además también potenciarles esto que estamos haciendo nosotras, sí. para que también a ellos les parezca algo... Se contagien. Entonces me pongo a leer con ellos siempre los libros que tenemos entre manos, ¿no? Y con mi hija mediana, por ejemplo, que tiene 9 años, un poco para motivarla, la pequeña es muy pequeñita, el mayor ya está solo lanzado, pero con ella, cuando termino el libro, las dos nos escribimos cada una en el libro puesto, y de esta manera, bueno, se genera algo, bueno... Una complicidad. Claro, entonces este libro no lo puedo dejar, o sea, lo puedo dejar, pero lo necesito de vuelta. Me encanta. Yo creo que si los libros son herramientas de vida, ¿no? que nos sirven para vivir, los libros hay que tienen que rular, ¿verdad? Sí, Sí. hay que malearlos, Tienen que vivir digo, pues realmente. sí, hay que escribirlos. Esa gente que los tiene también como objetos decorativos, Bueno, que por eso un sí, lado sí, lo sí, son, eso es pero A mí me parece una aberración. Eso es terrible. A mí también me los parece una libros, aberración. si se llenan de Lo respeto, arena, pero- se llenan de arena. Lo vives. Sí, Sí. y te acuerdas que lo leíste en verano tal y te estabas en un, no sé, en un chiriquito y se te manchó de Coca-Cola, no sé, pero te acuerdas. Es parte verdad. de tu vida. Tienen vida, sí. Tienen vida. Sí, yo quiero recuperar lo que ha dicho Antonia, que es verdad que a mí me duele ir a casas, que hay algunas que no se ofenda a nadie, pero que cogen los libros y en plan como si fueran Decoración. una escultura o fuera Sí. un tal y los colocan Bueno, ahí. No es, se lo, no es sé. que hay ¿No gente parece que últimamente yo veo que mucho para, eso, para decorar va a un Anticuario. sitio de segunda mano, lo compra al peso y rellena las estanterías. ¿De O sea, eso verdad? lo hace gente para ¿De decorar. verdad? Sí, que, Da colorido. También, Claro, es sí. un objeto decorativo. Un Bueno, a objeto ver, no está decorativo. mal tampoco. Bueno, es No. verle tener una visión del libro, pues bueno, es un objeto que la tiene y que lo es, pero que es muy pobre para mí, ¿no? Entonces, bueno, aparte que el que de verdad, como tú contabas, Cristina, el que de verdad lee y compra libros constantemente, pues es que el espacio es fundamental. Sí. Entonces yo Eso soy es feliz verdad. cuando veo que me queda ahí estantería libre para meter más libros, porque es que si no, bueno, es que yo hago expurgos. Por ejemplo, en mi casa, mi marido es incapaz, aunque no le haya gustado, o sea, es acumular, y yo creo que por contraste necesito hacer expurgo cada cierto tiempo. Entonces lo que hago, los que realmente, vale, esto te lo leerías otra vez, o hay alguna idea que, porque yo, aparte de escribir, sí que escribo una nota de cada libro en el móvil, vaya. Y entonces, pues sí que bueno, que cuando hago el expurgo digo, ¿esto me lo volvería a leer? No, pues oye, lo dono a una ONG Sí, que lo de regalas, libros, sí. lo regalo y ya está. Ya sé que puedo. va a ir a otras manos que lo van a leer. A mí una cosa que me impactó mucho es que entrevisté a Manuel Vicent y fui a su casa. Y claro, o sea, ir a casa de un escritor, ¿no? Y ver su biblioteca, o en general una persona que lee mucho, vuestras bibliotecas son maravillosas. Y me impactó mucho porque él me decía, claro, María, yo tengo 30 y pocos años, pero él me decía, yo ya tengo que elegir muy bien lo que leo. Claro. Porque no me va a dar tiempo a leer todo lo que querría leer. Es una persona mayor, además está ahora con problemas de salud. Pero decía, entonces hay libros que digo, yo este libro antes de morirme me lo quiero volver a leer, ¿no? Entonces me lo guardo. Y luego hay libros que digo, esto ya... ¿no? Claro. Se pasó. También como esta dieta literaria, de lo que te alimentas literariamente, que hay veces, pues que pasa también con los productos audiovisuales, ¿no? Que dices, bueno, pues esta serie me la pongo un poco para descansar la cabeza, pero realmente hay que elegir bien también, ¿no? Lo que se lee, y Absolutamente. en las bibliotecas igual. Sí. Yo creo que hay libros que te acompañan, o sea, son libros como claves en tu vida y te los llevas contigo siempre, ¿no? Pero lo bonito de la lectura es que es algo tan enriquecedor que incluso yo, por ejemplo, tengo un tipo de lectura que es el limpiacocos. ¿El qué? Entonces, la lectura limpiacocos. Entonces yo cuando empiezo el verano, yo siempre me leo un libro limpiacocos,
que me permite como bajar un poco, descomprimir y mentalmente estar en un estado en el que luego puedo leer algo de más profundidad. Pero pon un ejemplo, porque No, pues como el de Nora Ephron, ¿no? Por ejemplo, no es limpiacocos de ese. El limpiacocos de Antonia No, seguro pero que es algo de temas personales o por de ejemplo, energía positiva. Por ejemplo, lo estoy haciendo ahora, que además voy por el 10º, que lo voy intercalando con otros libros, no me estoy leyendo solo eso, pero son los libros de Alicia Jiménez Barlet, de la inspectora de policía Petra Delicado. Que son apasionantes. O sea, esta señora, cuando todavía no se llevaba la novela negra, en el año 96 crea un personaje que es una policía, inspectora de policía, que se llama Petra Delicado, que vive en Barcelona. Me lo apunto. Y que sin necesidad, además, los casos de sangre ni de artificios tecnológicos que en esta época ya tenemos, pues es capaz de construir psicológicamente un personaje fascinante, absolutamente. O sea, al final la trama es casi lo menos interesante. Entonces esos libros es que empiezas con ellos, te los vas bebiendo y reconozco que voy por el 10º y hay 14. O sea, espero que en un mesecito o 2 llegar al 14 y cerrar ya ese ciclo. Pero me vale mucho porque me permite desconectar. Bueno, o sea, que hay lecturas de todo tipo, es tan diverso que pues daremos recomendaciones. Pero es verdad que el personaje, lo que tú dices, es fundamental, porque cuando tú recuerdas una novela, fíjate, normalmente recuerdas el personaje más que la trama. Sí, es verdad. Eso es lo que te cautiva. O sea, yo la presión a la hora de escribir tengo que crear un personaje que le llegue al lector, ¿no? Y luego la trama sí, por supuesto, pero incluso en las series, ¿no? Yo creo que una serie que a ti te cautiva, una serie que tú recuerdas, es sobre todo porque te encariñas con los personajes, tienes empatía con los personajes, o hay algo, pero quieres saber qué les pasa, ¿no? O a lo mejor los odias. Sí. Pero el personaje es absolutamente fundamental y bueno, la trama pues también, pero yo creo que muchas veces un gran personaje es lo que hace una gran novela. Pues sí. Sí. Y hablando de lo que dice Antonia del limpiacocos, un poco puedo entender lo que tú también reflejas, porque yo, por ejemplo, no me he planteado esta posibilidad de intercalar un poquito algo más ligero o algo que pueda entrar de una manera más sencilla. Y a mí lo que me pasa es que, yo soy un poco ansiosa, entonces yo almaceno libros, me los voy comprando, los voy acumulando, los veo ahí, me van agobiando porque digo, tengo que ponerme para ir avanzando y al final estoy con varios en paralelo. Pero bueno, de luego siempre hay alguno que prima sobre otro, entonces ahí me concentro y cuando ya lo he terminado y de pronto paso a otro, yo paso las primeras páginas de ese nuevo libro completamente desconcertada, porque en el anterior me he metido tanto con el tipo de escritura, con la trama, que las primeras hojas las tengo que releer varias veces para volver a reubicarme y tratar de volver a enfocarme en otra trama, otro personaje, otra historia. Y esta forma de intercalar me parece una buena manera de descomprimir, como has dicho, y avanzar. Yo leo siempre como 3 a la vez. Yo no Eso, puedo. quería preguntar si leéis uno o varios a la vez. Yo no puedo. A la vez. Yo varios. Tú varios, Cristina varios, Antonia empiezo varios, con uno y María. acabo. Yo, por supuesto, varios. Además, uno Bueno, que tengo sí, que hacer claro, la es que entrevista, sí. otro, un ensayo siempre. Claro. Por exigencias del guión a ti te Algo toca hacerlo limpia, así. como es limpiacocos, Limpiacocos. también leo limpiacocos y luego algo que me apetece. Y luego, por ejemplo, hay libros que siempre tengo en la mesilla. Y ahora me pongo un poco intensa, pero desde que descubrí leyéndola a Santa Teresa, siempre lo tengo en la mesilla, la vida de Santa Teresa. Yo tengo la Biblia en la mesa siempre. La de Pero la Biblia Jerusalén. es maravillosa. Es el libro de Tiene unas libros. historias Es que de repente lo abro impresionantes, y ya está, Pero y leo un poquito. impresionante. Sí, mi marido se la está leyendo y ahora. así. Bueno, es que el pozo es parte de nuestra cultura. Tú vas a un museo y si no has leído ciertos pasajes de la Biblia, es que no entiendes nada. O sea, está en la base de nuestra cultura, con independencia de que sea religioso o no. Yo también pero es tengo una lectura muy interesante. Tengo como María varios libros también en la mesita de Yo noche. no. Si quieres decir Yo algo más, uno. María, que te he cortado. O sea, yo voy de uno en uno. Me De uno empiezo en uno. uno porque me centro y me concentro en uno. Pues requiere una gran capacidad de concentración. Y es que me lo leo y hasta que no acabo, no empiezo otro. ¿Y aquí tú? Yo a veces estoy en paralelo con varios, pero hay igual alguno que me cautiva, entonces lo dejo en un lado, ahí en la recámara, y entonces ya focalizo mi atención, me genera, depende de cómo me meta en el papel, estoy completamente absorbida por ello, y luego es eso, que me descoloco cuando empiezo otro nuevo, o retomo el anterior que lo dejé un poquito aparcado. Eso sí ¿Y me es la pasa. noche el momento para leer o encontramos momentos durante el día así Yo la noche. de metro, de tal, de cómo hacéis? Yo de noche, o sea, yo leo por la noche. Yo cuando hay antes de silencio, dormir, siempre. silencio alrededor mío. Con silencio, sí. La noche ¿Vosotras? sí.
y los viajes. Sí, yo la verdad es que también leo mucho porque necesito a veces documentarme. Claro. Entonces es verdad que a mí la lectura, fíjate, es lo que más me inspira. A veces me preguntan, ¿cómo te inspira y tal leyendo? Y yo todas las mañanas, antes de ponerme a escribir, leo un poquito. Entonces depende. Normalmente lo que leo son o textitos breves, por ejemplo, Las ciudades invisibles de Italo Calvino. No sé si lo habéis leído, son textitos, es maravilloso, cortitos, y entonces leo un par de ciudades de Italo Calvino y ya es como que me relaja, me ayuda a concentrarme muchísimo, me inspira. Y es verdad que, claro, normalmente leo libros. Primero leo como la novela que me apetece leerme. Luego leo los libros que me tengo que leer para lo que estoy escribiendo. Y leo también mucho cuento, porque como doy clases también de escritura, pues siempre a mis alumnos les mando de una sesión a otra, le mando cuento. Y para tus personajes femeninos, como Katy, La tierra bajo tus pies, o como Olvido, por cierto, La tierra bajo tus pies también la hemos leído, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Había dicho antes. O Olvido, habéis sido buenas y os habéis leído dos. Nos ha encantado. Nada más, nada menos. Bueno, y ahora vamos a leernos el tercero, que ya ha salido, ¿no? ¿No? ¿He metido la pata? Aquí no vamos a seguir hablando, querido. Perdón, no he dicho nada. No he dicho nada. Bueno, a ver, claro, habrá más, o sea, lógicamente. Bueno, espero que haya más. Nos tienes No que sé si dar me quedaré aquí. alegrías. Si me quedo, mala señal. Alegrías frecuentes, no tienes que dar, Cristina, en el barrio. Pero... Vale, ¿y cómo decidís leer y qué leer? A ver, porque a mí ahora me ayuda muchísimo el club de lectura, pero... En tu caso, a lo mejor, pues por lo de... Dices que tienes que documentarte, pero el resto... El resto, fíjate, también porque me recomiendan, por ejemplo, que vosotras, ¿no? Que me digáis, oye, pues vamos a leer esto, lo otro. Y otras veces por lo que leo, me gusta leer crítica cultural y ver un poco los libros que han salido, lo que han dicho de ellos, y generalmente es porque me recomiendan. Pero hay mucha recomendación de amigos. ¿verdad? Sí, yo creo que el boca a oreja es la gran alegría del escritor. Sí. Es lo que funciona también para un libro, toda la promoción ayuda, tal, pero el que un libro guste y se recomiende de uno a otro es... Sí, la mayoría de la gente es como recomendaciones de amigos, listas de bestsellers, revistas literarias, etcétera, pero también hay gente que tiene una cierta intuición, que cuando llega a una librería, no sé cómo descubren cosas... ¿no? Maravillosa. La portada es muy importante. Sí, la portada es importante. Fíjate, yo mi primer libro, La casa de los amores, que era la primera novela y a mí no me conocía nadie, tenía una portada tan bonita, bajo mi punto de vista, que es una ilustración de Olaf Hayek, que es un artista que vive en Berlín, o sea, de nacionalidad, pero me encanta. Y entonces había lectores que me decían, mira, yo llegué a una librería y fue la portada lo que me llamó la atención. Dije, ¿y este libro con esta portada? El título también es muy importante, ¿no? Que a veces es como que el libro te llama. Y entonces lo cogían el libro, pero ya te digo, porque no sabían quién era yo. Y leían la contra también, que ayuda, pues mira, y lo compraban. Ahora, ¿no? Con o sea, inteligencia artificial y bueno, yo creo que hasta en Amazon te hacen las portadas, ¿no? Te las diseñan. Sí, bueno, eso es un mundo ahí aparte que... ¿no? Sí, es tan amplio como quiera, sí. Bueno, eso da para otro... De una obra de arte, una ilustración, hombre, siempre mejor. Yo creo también que hay autores, ¿no? que sigues, a lo mejor pues sale algo de Carrer y lo lees. Ahora que se murió Joan Didion y van a publicar sus diarios, que eso también podría ser otro tema de si es correcto o no publicar los diarios. Yo respeto mucho su intimidad y por otra parte estoy deseando leer ese libro, porque además su marido era también escritor. Y creo que se llaman Querido John, se va a publicar así en España, pero bueno, pues eso, luego pues novedades, por supuesto, Nobel, pues John Foss, este año Han Kang o pues Annie Ernaux, ¿no? O viene una autora a España y vas a conocerle, pero igual a firmar en la Feria del Libro, pues de repente te lees ahí unos cuantos libros suyos, me parece una maravilla. Y a mí, que esto también me lo preguntan mucho, porque es verdad que trabajando en un periódico estás muy siempre con la actualidad, ¿no? Y con lo último y con lo que sale.
a mí me parece muy importante que estemos como muy conectados porque los libros que se publican hoy hablan del mundo en el que vivimos hoy y a mí me parece muy interesante, pero claro, luego tienes como que combinar también con ir construyendo ahí tu fondo, tu cultura, de repente, ¿no? Pues Calvino, que decía antes Cristina, pues no has leído nada, o Leopardi, o no sé, tantos y miles de autores que cada vez cuanto más avanza la historia de la literatura también más tienes que leer, ¿no? Más. Sí. Pero qué bonito luego cuando ves también los ecos de autores actuales, ves cómo que han leído ellos, eso también me encanta verlo. O estos libros sobre la escritura, me gusta mucho. A mí, por ejemplo, es muy poco a lo mejor elevado, pero a mí Stephen King es uno de los autores actuales que más me gustan. Cómo escriben psicológicamente, cómo delinean todas las heridas que llevamos, cómo las arrastramos. Además es un hombre como que tiene muy claro que existe el bien, existe el mal. Entonces, pues ahí también, de hecho, tuvo una pelea muy grande con Stanley Kubrick cuando adaptó su libro del Resplandor, porque en la película del Resplandor el malo acaba congelado, pero en el libro acaba quemado, ¿no? Y Stephen King dijo, es que le estás quitando todo el peso de que el mal tiene consecuencias. Un poco, ¿no? Como la metáfora del infierno. Bueno, pues Stephen King tiene un libro sobre la escritura que a mí me parece maravilloso, ¿no? Mientras escribo. Exacto. Es fantástico. A mí me parece un escritor fantástico, Stephen King, te digo de verdad. Hay mira, lo voy a traer algún día porque hay un artículo, no sé si un pequeño ensayo que escribe Borges, es que se llama La serpiente blanca o algo así, y lo que dice es que el leer es alegría, o sea, tienes que leer lo que te da alegría. Entonces hay muchas veces que es como, no me he leído este clásico que está muy bien, ¿no? Pero que hay veces que no puedes con un clásico o no puedes con un libro actual, y yo creo que tampoco hay que martirizarse, no es el momento, ni tampoco flagelarse, y no es el momento, ¿no? Entonces me encantó que de un autor como Borges que diga lo que, de hecho, fíjate, se atreve a decir en este artículo, y claro, lo digo porque era Borges, porque si no, dices, Joyce con su Ulises fracasó. Porque no te puede dar felicidad leerte el Ulises. Tú dices, bueno, pero lo está diciendo Borges. O En busca del tiempo perdido. Claro, entonces, pero es muy curioso, dice, tienes que, o sea, es para hacerte feliz, ¿no? Sí. Bueno, y que te digo, y viniendo además de Borges, quiero decir que es un enfoque, me parece, lo voy a traer el artículo para que lo leáis, muy interesante sobre la alegría de leer. Luego, yo creo también, no sé si habéis leído a Homero, porque es verdad que antes habías leído a Dante, habías leído a Homero, habías leído a Cervantes, ahora también con la vida que llevábamos, ¿no? La rapidez, las redes sociales, las pantallas, etcétera, no es tan normal que tú hayas leído la Ilíada o la Odisea. Yo me acuerdo que tuve un problema de salud y estuve ingresada un tiempo cuando tenía 20 y pocos años, y me dijo mi hermano mayor, ahora te vas a leer la Ilíada. Y yo dije, bueno, venga, pero claro, era muy complicado estar, ¿no? No me producían nada de alegría, además lo vivía como una... Yo quería leer, ¿cómo era? Limpiacocos. Claro. ¿No? Quería evadirme un poco la realidad. Luego fue espectacular, ¿no? Acompañar a esa aventura, a esa épica. Pero bueno, que, por ejemplo, leer grandes obras de la literatura universal, ¿no? Del canon literario, que es tan interesante. Bueno, a mí es que meter clásicos con lo que se escribe ahora es que me parece fundamental. Y para mí, yo creo que si tuviera que no me gusta, pero es que al final pensando y tal, digo, o sea, la literatura del 19, francesa, rusa, Dostoyevsky, o sea, eso es... Ana Karenina. Todo, Ana Karenina, Crimen y Castigo, El Jugador, o sea... Ahí está todo, absolutamente, toda la psicología de los personajes con una historia, una intrahistoria adaptada al momento, pero los sentimientos están ahí, igual que Shakespeare está contado todo. Y eso hay que volver, creo que siempre, porque además la manera de narrar... español, ¿eh? También. Pero bueno, a mí el siglo de oro. Sí. Bueno, Quevedo, por favor, los poemas de Quevedo. La gente te dice, Quevedo, por Dios, digo, los poemas de amor de Quevedo son, pero que ardes. Hasta la médula. Total. Pues no vamos a abandonar los clásicos. Yo creo que comenzamos haciendo una revisión de clásicos que vamos y vamos a seguir en esa línea, pero por supuesto pues introduciendo novedades y otro tipo de lectura. Decirme un libro, venga, para ir terminando, el libro que tenéis entre manos ahora mismo, y yo me cojo el de la próxima escritora que vamos a tener aquí con nosotras,
que Reina de Leyenda, de Cristina Morato, que viene muy prontito. Ahora os hago una introducción. Pero vosotras, por favor, ¿qué estáis leyendo? Decídme, a ver, un libro. Bueno, yo estoy leyéndome el de Cristina Morato, porque ya sabéis que soy monolibro. Entonces, ya lo he dicho antes, pero me acabo de leer algunos libros interesantes también, sobre todo muchos de viajes. Como he viajado mucho, me he leído muchos libros de viajes y de historia. Pero en realidad... libro clave en tu vida. Dime un libro que haya sido clave. A ver, libros claves en mi vida en realidad no tengo como tal. Es decir, bueno, el primer libro que realmente me impactó y que tuve conciencia de lo que es la literatura y que dije, ostras, qué pasada, fue El Lazarillo de Tormes, cuando yo era pequeña. Okay. Y realmente que es que me impactó la picaresca, me encantó el libro, ¿no? Y me lo devoré. Y luego cada libro pues me he ido formando. O sea, yo creo que cada libro ha ido haciendo la Amelia que soy. Me he ido formando, ha ido ampliando mis capacidades, espero. Y bueno, me he ido poniendo un granito de arena en lo que soy. Pero no tengo un libro así de per se para recomendar, así que me ha marcado la vida. A ver, ¿quién? A ver, yo un libro que me abrió un poco a la literatura ya universal, un poco ya hacerme una lectora así con ansias de seguir avanzando y leyendo. Yo recuerdo con 13 años leer 100 años de soledad. Sí. Me pareció fascinante. Me quedé atrapada con ese libro que no sé si quiero revivir, la verdad, porque me fui con un momento dado de mi vida muy concreto y se queda ahí muy bien. Como dicen, ¿no? A Macondo igual no hay que regresar. Si ha estado bien, ahí se queda. Entonces... pero me despertó, igual unos años antes también algún libro previo, pero bueno, 100 años de soledad es un hito. Y luego ya con 18, 19 años yo descubrí a los rusos, me acuerdo, y ya fue, es decir, he ido avanzando, he ido retrocediendo en el tiempo con clásicos y demás. Yo además hice letras puras, latín y griego, entonces yo los clásicos tuve la obligación de leerlos y me encantaron, pero los rusos son ahí un... Sí, para mí también. Al que sí volvería sí una y otra vez. Siempre. Sí, ahí vuelves y con ganas. Matices, sí, y además como las tramas son tan complejas, se te quedan los detalles y puedes volver de nuevo, no partiendo de cero, pero habiendo... Estoy de acuerdo. Sí, para revisitar desde luego, sí. Pues yo uno que estoy leyendo que es muy actual, que se ha publicado hace poquito, que me está resultando muy interesante, son Los nombres de Felisa, de un colombiano que se llama Juan Gabriel Vázquez. Entonces es una especie de ensayo un poquito novelado con una noticia que él leyó en el año 82 de una escultora colombiana que vivía en París en ese momento, que se llama Felicia Burstyn, y que Gabriel García Márquez escribió una columna acerca de ella diciendo que había muerto de pena. Entonces eso al escritor se le queda ahí en ese momento, él lo rescata a lo largo del tiempo, entonces investiga con el viudo quién era esta señora, qué vida había tenido, y la verdad es que es absolutamente, me recuerda un poco a los libros de Natalia Ginsberg, o sea, es como la historia de los judíos, ellos eran emigrados y acabaron en Colombia por una casualidad, y cuál es la historia de ellos y la historia de esta señora, y me está encantando. Ese autor es fabuloso. Yo hace poco leí el del ruido de las cosas al caer, y el título además el ruido de las cosas al caer. Yo también soy de títulos, es verdad, también las editoriales te pueden dar una pista, ¿no? Pero los títulos a mí me enganchan y me decido por una cosa o la otra, y empecé por este y me encantó. Así que voy a continuar o sea, que no sé si voy a llegar al libro que tenemos por delante. Me parece que voy a ser baja la siguiente. No, por favor. Qué agobio. Cristina. Pues mira, yo me estoy leyendo ahora un libro que se llama La señora March, de Virginia Feito. No la conocía. Perdona, ¿este es el anterior o el último que ha publicado? No, ese es el primero. Buenísimo. Es el primero que publica, creo que es el primero porque yo no la conocía, y entonces vi, no me acuerdo cómo se llama el segundo, que es como algo victoriano, crimen victoriano, ¿cómo se llama el segundo? No lo recuerdo. Sí, está en las librerías. Victorian Psycho. Eso, Victorian Psycho. Entonces dije, uy, este libro a mí, como me gusta tanto la literatura victoriana, y no la conocía la autora, entonces investigué un poco. Es una autora madrileña, pero que escribe en inglés. Sí. Se fue a vivir a Nueva York, me parece, y escribe en inglés. Y su primer libro es La señora March, y creo que se va a adaptar al cine y todo, y ha tenido un éxito impresionante. Entonces dije, pues voy a empezar por La señora March, y la verdad es que llevo 100 hojas del libro
y me está encantando sobre todo por el retrato psicológico del personaje de la señora March. Ya comentaremos, porque yo tengo una teoría. ¿Tú te lo has... No voy a hacer ¿sí? spoiler, no. Voy Sí, por la lo he página leído, 100, no me encantó, hagas es spoiler, pero muy bueno, me está... sorprendente. Pues la esperaros a verdad que es lo leamos todas. Me está gustando bastante de cómo hace como la disección, porque realmente casi todo el libro, lo que he leído es la disección de ella, de su vida. Me está gustando mucho. Y quería deciros que me he leído hace poco Yo bailo y la montaña canta, de Irene Solá. Maravilloso. Ese libro yo tampoco conocía a la autora. A ver, ¿puedes repetirlo? Yo bailo y la montaña canta. Y me ha sorprendido por la belleza de la prosa de la autora, y luego porque de repente el narrador es una roca, es un perro. Es un libro bello, y además los últimos capítulos estaba con el corazón en vilo. No quiero destriparos. Bueno, quería comentarlo porque es un libro que además he descubierto a esta escritora, que me ha gustado un montón, y aunque ya me lo he terminado, pero lo quería compartir. Es que hay una serie de autoras ahora mismo españolas. Sabina Urraca, que ha hecho El celo. Sara Mesa, que hizo La familia, un amor, que ya hemos hablado de ella alguna vez. Las que mencionas, que es que tiene una capacidad también de ser sutilmente críticas, ¿no? O sea, como que asumen la tradición que han heredado, pero de una manera también crítica, y tiene una capacidad de escritura que a mí me está encantando. El celo, que lo leí ya como a finales de año pasado, me encantó, y además hizo una presentación aquí en Madrid, la autora, con una directora de cine también que me gusta mucho, Elena López Riera, que no puedo asimilar tanto conocimiento en una sola quedada. Y luego yo quiero hacer la puntilla de decir que a mí el primer libro que me leí como con plena conciencia de lo que estaba leyendo fue Cumbres borrascosas, y ese libro yo me lo leo. Es maravilloso, por favor. Una vez al año, por lo menos. De verdad. Y Heathcliff. Esa historia de amor, que claro, luego pues ahora tenemos la deconstrucción del mito del amor romántico, bla, 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 me da igual. El amor que va más allá de la muerte, que te persigue, ¿no? También pues cuando hablamos de Frankenstein, ¿no? Como esta mujer encerrada en una casa en el páramo británico. Bueno, yo estoy fascinada con... Y ese tipo de literatura, ¿no? De pues las hermanas Bronte, las Austen, etcétera, me encanta. Y luego ahora me estoy leyendo, vi una obra de teatro increíble que se llama Prima Facie, que la hacía Victoria Luengo aquí en Madrid, y ahora la dramaturga que escribió esta obra, que ella misma es abogada, es una obra que trata de una mujer que es abogada y que se especializa en defender agresores sexuales, porque ella aplica la ley. Entonces, aplicando la ley, pues ella sabe cómo defenderlos, ¿no? Entonces, ella sufre una agresión sexual y entonces se da cuenta de que ella misma podría desarmar su propio testimonio, ¿no? Entonces, la obra de teatro ha ido por todo el mundo y ha sido un absoluto revulsivo también, ¿no? Incluso los jueces están aprendiendo cosas de esta obra, y ahora ella ha hecho una novela. Como tenía tan desarrollado el personaje, ha hecho una novela que se llama igual, Prima Facie, y la autora se llama Susie Miller. Genial. Pues apuntado queda. Oye, pues apuntado queda. Habéis dado bastantes pistas y recomendaciones. Yo creo que ya es hora de ir concluyendo este primer capítulo. Ya lo sentimos. Sí, Esperamos que lo hayáis disfrutado, y nos vamos con la promesa de volver muy pronto para recibir a Cristina Morato y charlar con ella sobre su última novela, Reinas de Leyenda, un libro que narra la vida de 5 reinas de la historia y que comienza con nuestra pobre Catalina de Aragón, que es tremenda su vida. Sí. A mí particularmente me está encantando. Es increíble el descubrir personajes que han sido tan relevantes en la historia y que han permanecido prácticamente ocultos, ¿no? Detrás de las figuras masculinas. Y a mí Cristina Morato, me hace mucha ilusión conocerla. He leído varios libros suyos, como Las damas de Oriente o Las reinas de África, y la tengo en mi mente como la historiadora de las mujeres, porque siempre ¿no? Está haciendo un trabajo buenísimo. Sí, es fantástico. Sacando a la luz todas estas historias, y va a ser un lujo tenerla con nosotras. A los oyentes, invitaros a visitar nuestra cuenta de Instagram, como decía Antonia antes, la Ciudad de las Damas Club,
y a leernos en Artículo 14 y a compartir vuestras opiniones, ideas, historias y recomendaciones literarias con nosotras a través de redes sociales. A veces cuando analizas con otras personas o comentas con otras personas un libro, ves las diferentes interpretaciones y ahí es cuando eres consciente de la riqueza y la potencia que tiene leer, ¿no? Más allá de uno mismo y de leer solo, ¿no? Es divertido y además se aprende mucho, así que contamos con vosotros. Gracias, chicas, por participar. Gracias a ti, nos ha encantado. Y seguidnos Y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Hasta Reinas de Leyenda. Adiós. Chao. Chao.